uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué alegría saludarles a todos los que nos sintonizan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live. Hoy en directo esta transmisión y continuamos con este hermoso estudio que estamos haciendo de la Biblia. Ya vimos el Antiguo Testamento, ya estudiamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero ahora nos corresponde de nuevo hablar ahora, pero de los libros del Nuevo Testamento. Pero hay un periodo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese periodo se conoce como el periodo intertestamentario. Y es lo que vamos a estudiar hoy, ese periodo intertestamentario. Entonces vamos a pedirle a Papito Dios que nos hable hoy de una manera muy especial. Saludamos a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo y sintonizando a través de este medio como es el Facebook Live. Para todos aquellos que nos van a ver a través de la red social de YouTube, recordarles que tenemos un canal en YouTube. Es mi nombre, Alberto Alfonso Rojas, y tú te puedes inscribir, darle like, campanita y compartirlo también los mensajes. Vamos a orar y vamos a presentar esta mañana delante de la presencia de Papito Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Espíritu precioso de Dios, Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta enseñanza que hoy vamos a dar no sea con mi sabiduría humana o mi conocimiento, sino con ese precioso respaldo tuyo. Tú estás aquí, habla y toca cada corazón, cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Saludamos a todos los hermanos, a la hermana Lilian Carrasquilla con su esposo Juan, Rosa Elena Bolaños, dice muy buenos días, pastor, Dios lo bendiga. Saludamos a mi prima Teresa Vázquez, saludamos también a mi mamá Aida Restrepo que nos está viendo, a Rosa Elena Bolaños, a Fano Restrepo Gómez, mi tío, a todos los que nos ven y nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. Vamos a colocar una canción maravillosa. Hoy tenemos una canción muy bonita preparada para ustedes y se llama Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Entonces vamos a colocarla en esta mañana. Dice, yo te he amado con amor eterno, así se alaba a Dios. Está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y deja lo que te toque,
así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Oh, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre ti, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Que quema y quema. Gloria a Dios. Así se alaba a nuestro Dios. En esta mañana acabamos de escuchar el maestro de Galilea. Qué bendición escuchar esta canción, poderla escuchar, poderla cantar. Nuestras iglesias muchas veces la hemos cantado, el maestro de Galilea. Como les dije, hoy vamos a ver un estudio muy importante, muy interesante, que es el periodo intertestamentario. Muy respetuosamente lo digo, pero muy pocos pastores les escucha a uno enseñar esto porque no lo conocen o tienen un desconocimiento. Pero para eso hoy estamos aquí, para continuar con este estudio panorámico de la Biblia y comprender, entender esta época de la historia, que aunque no hay un registro bíblico, pero sí hay un registro histórico de esta época. Y vamos a estudiar qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que nosotros le llamamos el periodo intertestamentario. Entonces, sin más preámbulo, hermanos, vamos a iniciar a estudiar este periodo intertestamentario. Y para eso hemos preparado este PowerPoint para continuar con este estudio panorámico de la Biblia. Y vamos a seguir, hermanos, mirando este periodo intertestamentario. Ahora, algunos dirán, pastor, ¿qué es el periodo intertestamentario? O sea, después de haber leído el Antiguo Testamento, haberlo estudiado como lo estudiamos, vamos a empezar a leer el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que han ocurrido cambios. Cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento y termina con Malaquías y arranca con Mateo, hay una sola hojita que los separa en blanco. Pero hay muchas cosas que pasaron entre Malaquías y Mateo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Porque hay muchos cambios. Es un largo periodo. Entonces vamos a mirar qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y qué cambios ocurrieron. Habíamos dejado al Imperio Persa como la potencia mundial. Y ya no está más. Roma ahora es la potencia mundial. Pero en el intermedio lo ha sido Grecia. Entonces vamos a ver 3 imperios. Los medo-persas, los griegos y los romanos.
nos encontramos con estructuras políticas desconocidas. Existen un procurador romano y un rey local no judío. Entonces vamos a mirar todo eso. Ahora, la novedad en el Nuevo Testamento. Cuando uno entra al Nuevo Testamento, va a encontrar usted palabras como el Sanedrín, va a encontrar la sinagoga, va a encontrar la lengua griega, va a encontrar la palabra Septuaginta, va a encontrar la palabra saduceos, va a encontrar fariseos, va a encontrar herodianos, va a encontrar celotes, esenios, va a encontrar los famosos publicanos, va a encontrar la tradición, va a encontrar los libros apócrifos, va a encontrar los libros apocalípticos, va a encontrar los rollos del Qumran, va a encontrar la palabra griego koiné, va a encontrar carreteras, paz romanas y el tiempo. Entonces vamos a ir estudiando todas estas novedades que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que tuvieron que ver en este periodo intertestamentario. Ahora, a nivel de introducción, la máxima autoridad política en Israel es un consejo de gobierno religioso conformado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. Esto se conocía como el Sanedrín. Jesucristo fue llevado al Sanedrín. Jesucristo, el Sanedrín lo juzgó. Entonces, hermano, ¿quién era el Sanedrín? El Sanedrín era la máxima autoridad política que había en Israel. Era el consejo de gobierno religioso formado por el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. Y estos formaban algo que se llamaba el Sanedrín. Es como la corte de justicia hoy en Colombia. Aunque el centro del culto judío sigue siendo el templo, ha surgido una nueva estructura donde se hace culto y se llama la sinagoga, la cual solo requiere de la presencia de 10 varones judíos en una localidad para empezar a funcionar. Cuando el pueblo judío fue llevado a Babilonia y les destruyeron su templo y quedaron sin templo, se creó la necesidad de allá en Babilonia hacer culto a Dios. ¿Y dónde empezaron a hacerle culto? En un lugar llamado la sinagoga. Sinagoga significa estar juntos, venir, reunirse, estar juntos, congregarse. Entonces, se necesitaba 10 varones judíos para formar una sinagoga, con sus familias, en cualquier localidad. Por eso cuando encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús visitaba las sinagogas. Pablo, en el libro de los Hechos, iba a ciudades importantes como Éfeso, o como Filipos, o como Tesalónica, y ahí predicaba en las sinagogas. Necesitamos averiguar qué cosas han ocurrido en estos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque Dios ha estado en silencio, la vida ha continuado. El pueblo de Dios ha sufrido embates y dominación por sucesivas potencias mundiales. Han surgido un nacionalismo junto al auge del libro de carácter apocalíptico y de carácter apócrifo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué es el periodo intertestamentario? Es el periodo entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio, donde van a surgir el imperio, empieza con el imperio medo-persa, sigue el imperio griego y va al imperio romano. Vamos a ir mirando esto. El judaísmo dejó de ser una religión monoteica y se fragmentó en distintos grupos sectarios e intolerantes entre ellos. Surgen los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos y los celotes. Se le suman los escribas y los aborrecidos publicanos, todos ellos desconocidos en el Antiguo Testamento. El pueblo está clamando a Dios como en el tiempo de los jueces, y Dios decide irrumpir en la historia. Dios decide irrumpir en la historia. Entonces, a nivel introductorio, hermano, en este tiempo intertestamentario, hermano, van a surgir grupos como los fariseos, que guardaban la ley estrictamente, los saduceos, que tenían una influencia del helenismo, los esenios, que eran un grupo separatista y se habían apartado y estaban esperando la esperanza mesiánica, los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, los celotes, que eran un grupo al margen de la ley, que estaban tratando de lograr la independencia, pero por la violencia del imperio romano.
A eso se le suman los escribas, que eran los que copiaban las Sagradas Escrituras y hacían copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y estaban también los publicanos, que eran los que cobraban los impuestos para Roma. Ninguno de estos nombres aparecen en el Antiguo Testamento. Esto surgió en este tiempo, en el tiempo del periodo intertestamentario. En el año 430 a.C., el Antiguo Testamento había cerrado con estos versículos que los escribió el profeta Malaquías. Tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Ahora, este personaje que me está hablando Malaquías, que él iba a enviar antes de que llegara el día grande y terrible del Señor, que les enviaré el profeta Elías, nosotros sabemos que fue Juan el Bautista. Ahora, bajo el yugo romano, el pueblo busca a su Mesías, su libertador. Esperan ver llegar a un Moisés que militarmente los libere de la opresión de los romanos. La lengua y la cultura griega se habían esparcido por todo el mundo. El dominio de los caminos y la paz romana habían preparado el mundo para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Las piezas en el gran rompecabezas de Dios estaban ya colocadas. O sea, el mundo estaba preparándose para el advenimiento del Mesías. Todo el mundo conocido de ese momento estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Pero el pueblo de los judíos estaba esperando una esperanza mesiánica, estaba esperando un Mesías, pero lo estaban esperando como un libertador, como un tipo Moisés, como un tipo Josué, que vendría a liberarlos de la opresión de los romanos. Para ese tiempo, tanto la lengua griega como la cultura griega, lo que se conoce como el helenismo, se habían esparcido por todo el mundo. El dominio era del Imperio Romano. Habían hecho caminos, habían hecho carreteras y la paz romana había preparado el mundo para la expansión del Evangelio. Dios todo lo tenía fríamente calculado en ese rompecabezas y ya estaban colocándose todas las piezas bien concertadas para lo que venía. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice así en la Reina Valera contemporánea: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo señalado. En su libro, Pablo Hoff, uno de los docentes y escritores más prolíferos de habla hispana, profesor de seminario, escribiendo su libro Se hizo hombre, dice que el mundo estaba preparado para la época en que Jesús vino. Había un solo idioma, que era el griego. Había un solo imperio que gobernaba todo, que era el Imperio Romano. Había una red de caminos que habían hecho los romanos. Por otro lado, habían pacificado todo el imperio con Julio César. Se había pacificado todo el imperio. Y por otro lado, ya el mundo judío estaba esperando un Mesías. Entonces, todo se dio para que viniera Jesucristo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, escúcheme, iglesia, Dios tiene un tiempo para todo. Es el kairos de Dios, el tiempo de Dios. No es el cronos. Nosotros manejamos lo que llamamos cronos, en el griego cronos, de ahí viene la palabra cronómetro y todo eso. No, para Dios el tiempo es kairos, que es el tiempo de Dios. Cuando se cumple el tiempo señalado, el tiempo de Dios, entonces Dios envió a su Hijo. Nació de una mujer y fue sujeto a la ley, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. El Evangelio de Marcos empieza citando a Malaquías 3:1 e Isaías 43. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Eso lo dice Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Por tanto, el mensaje de Juan el Bautista es como el del mismo Jesús. Fueron idénticos. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1, 2.
Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Era idéntico al mensaje, un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de Dios se estaba acercando. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dijo Jesús, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Hermano, el reino de Dios todavía no se ha cumplido en su totalidad. El reino de Dios, la iglesia, tiene que traer el reino de Dios al mundo. Es nuestro deber, hermanos, como iglesia, introducir el reino de Dios, la gloria de Dios a este planeta. Y es la iglesia la que tiene que, es parte, cumplir esta función llena del Espíritu Santo, trayendo el reino de Dios e impartiendo el reino de Dios. Porque hay dos reinos, hermano, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero tristemente el reino de las tinieblas cada día gana terreno y la iglesia como que se relega. Hermano, esta es hora como iglesia. Yo te digo, iglesia, métete con el Espíritu Santo, métete en una vida de oración, métete en ayuno, empieza a buscar más la presencia de Dios, porque necesitamos es levantar el reino de Dios, que el reino de Dios sea conocido, hermano, que el reino de Dios, ya a la iglesia le queda poco tiempo, pronto nos vamos, hermano, pronto será quitada la iglesia, pronto se va la iglesia, hermano, pronto se va la iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, y este mundo quedará en manos de las tinieblas, hermano. Pero mientras la iglesia esté, la iglesia tiene que tener un cambio, la iglesia tiene que irrumpir de una manera sobrenatural en el mundo de las tinieblas, hermano. La iglesia no puede ser ahí impávida. No, la iglesia tiene que ser una iglesia que avanza en medio de un mundo de tinieblas y el reino de Dios se establece en este mundo. Aleluya. Es fundamental entender el desarrollo histórico y religioso de este periodo de 400 años para entender el mundo del Nuevo Testamento. El ministerio de Jesús y el desarrollo de la iglesia primitiva ocurren dentro de este nuevo contexto. Al final de este tiempo de 400 años, Dios intervino y mandó a su Hijo para cumplir sus promesas. Vamos a estudiar este contexto histórico. Hermano, yo a la Biblia, y eso es lo que yo a veces les digo a todos ustedes, mis estudiantes, y a muchos de ustedes que me escuchan predicar, yo no puedo sacar la Biblia del contexto histórico. Es un grave error hacerlo. Yo no puedo coger la Biblia y sacarla de un contexto histórico, político, social, religioso. Tengo que entender todos esos aspectos para poder hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver las eras históricas que nos corresponde estudiar de Judea. Hubo 6 periodos históricos muy definidos. El primero va del año 450 al 336 antes de Cristo. Era la era persa. Los persas estaban en el poder. El imperio persa o medo-persa. Después del 336 al 323 está la era griega. Está la era de los griegos. Apareció Alejandro Magno. Después viene el 323 al 198, la era Ptolomea, uno de sus 4 generales, Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Viene la era Ptolomea, la era egipcia. Después viene el cuarto periodo histórico, del 198 al 165, la era Seleucida, los sirios gobernando. Y después viene del 165 al 63, la era Macabea, el periodo israelita. Y del año 63 con Pompeyo hasta el año 70 después de Cristo, la era romana. Y vamos a ir estudiando cada una de estas eras o de estos periodos históricos definidos. Entonces tenemos persas, griegos, egipcios, sirios, macabeos y romanos. Las eras históricas de los 400 años de silencio. Entonces vamos a empezar por la era persa. La era persa va del año 450 al año 336 antes de Cristo. Acuérdese que los persas fueron los que dominaron a los babilónicos y fueron los que le permitieron a los judíos regresar del largo exilio o del largo cautiverio en Babilonia. Dios usó el cautiverio babilónico para purgar la idolatría de su pueblo. En esta era volvieron a Jerusalén con una nueva reverencia por las Escrituras, especialmente por la ley del Moisés.
adquirieron un firme dominio del concepto teológico del monoteísmo. Estas dos influencias se mantuvieron a lo largo del periodo intertestamentario. Ahora, la era persa es la era en la cual gobierna el mundo un imperio llamado el Imperio Persa. Era uno de los imperios más grandes que el mundo había conocido hasta ese momento. Era el imperio que tenía 21 sátrapas o 21 gobernaciones. En el periodo persa aparecen lugares de culto local de manera incipiente que luego devendrían en las sinagogas. En este tiempo se fundó un templo en Samaria, establecido así una forma de culto que rivalizaba con el del judaísmo. Esto estimuló la separación final entre judíos y samaritanos. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, por eso ella le dijo, nosotros tenemos un templo en el monte Gerizim. Y Jesús le dijo, mujer, va a llegar un momento que ni allá ni en Jerusalén se va a poder adorar a Dios. Se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque ambos templos, tanto el templo de Gerizim de los samaritanos como el templo de los judíos en Jerusalén, fue destruido por los romanos. Se les permitió a los judíos que fueran gobernados por el sumo sacerdote, sujeto a un gobernador persa. Para ese tiempo, hermanos, ese tiempo estaba el dominio de los persas. Pero los persas caerían bajo otro nuevo imperio, el imperio griego. Va a venir la era griega o el imperio griego. El imperio griego va del 336 al 323 a.C. Alejandro Magno conquistó Persia, Babilonia, Palestina, Siria, Egipto y hasta la India occidental. Murió a la edad de 33 años y reinó sobre Grecia 13 años. Alejandro formó el imperio mundial unido por un idioma, costumbres y civilización. Bajo su influencia, el mundo habló el idioma griego y forzó el proceso llamado helenización, que es llevar la cultura griega a los demás países. Esta es la era griega. Su máximo exponente se llamó Alejandro Magno. Él conquistó todo el imperio persa, los babilónicos, los palestinos, los sirios, los egipcios y hasta la India occidental. Y murió teniendo una influencia muy grande sobre el mundo, pero murió muy joven. Ahora, el proceso de helenización incluía la adopción de la cultura y religión griega en todos los lugares del mundo. Recuérdese que los griegos eran los que tenían los famosos panteón y los dioses, entre comillas, del Olimpo, deidades paganas como Zeus, Poseidón, Minerva, Atenea, Afrodita. El helenismo se hizo tan popular que fue estimulado por los romanos en los tiempos del Nuevo Testamento. Se desarrolló una lucha entre los judíos fieles y la influencia del helenismo sobre su cultura y religión. Los judíos fieles se resistieron al politeísmo pagano. Los judíos, en ese tiempo habían judíos realmente fieles que amaban a Dios, amaban las escrituras, amaban la Torá y dijeron, nosotros no nos resistimos a adorar esos dioses paganos, esas deidades que traen ellos. Eso nosotros no lo vamos a adorar. Pero para ese tiempo, hermanos, para este tiempo que les estoy hablando, había una influencia cultural griega muy marcada. Recuerden que ustedes en bachillerato les enseñaron una materia que se llamaba filosofía. Y en la filosofía se ve la influencia filosófica griega. En su reacción contra la idolatría empezaron a desarrollar un fuerte orgullo racial. Las demás naciones eran bárbaras y ellos eran el pueblo de Dios. Siendo Alejandro culto, supo reconocer la riqueza de la cultura y literatura judía. Al fundar Alejandría, después de conquistar Egipto, acogió a los judíos y les concedió la ciudadanía en esa ciudad y en otras ciudades de carácter griego. Alejandro Magno respetó a los judíos y él era un hombre muy culto, porque recuerde que Alejandro Magno tuvo como tutor su padre Filipo II, rey de Macedonia. Le colocó como tutor y que lo educara Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la era socrática.
Alejandro les dio privilegios especiales y los usó como colonizadores, persuadiéndolos a establecerse en extensas regiones de su imperio. A la muerte de Alejandro hubo una lucha por el poder. Al final, su reino se dividió entre sus 4 generales. Grecia quedó al comando o al mando de Casandro. Asia quedó con Lisímaco. Egipto quedó bajo el gobierno de Ptolomeo y Siria bajo el gobierno de Seleuco. Estos formaron todo el gran imperio persa, este gigantesco imperio persa. Ahora quedó bajo el imperio griego, todo este imperio griego ahora quedó bajo dominio de 4 de sus generales. Al morir Alejandro, él no dejó un sucesor. Entonces su imperio se dividió en 4 generales. Esto ya Daniel lo había profetizado. Ya Daniel lo había visto aproximadamente 400 años antes. Ya Daniel lo había dicho. Ahora, Grecia quedó bajo el gobierno de Casandro, Asia bajo el gobierno de Lisímaco, Egipto bajo el gobierno de Ptolomeo y Siria bajo el gobierno de Seleuco. Entonces, estos fueron sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y solo Egipto y Siria afectaron a Israel. Entonces vamos a ver ahora la era egipcia, bajo el gobierno Ptolomeo, del año 323 al año 198 a.C. Ptolomeo I Soter recibió Egipto y dominó a la vecina Israel y le dio ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición. Ptolomeo II Filadelfo encargó a sabios judíos de Alejandría que hicieran una traducción del Antiguo Testamento de la lengua hebrea y parte en aramea y la tradujeran a la lengua nueva, a la lengua griega. Y así nació la versión llamada la Septuaginta, usada en los tiempos de Jesús. Así fue como surgió la famosa Septuaginta o versión de los 70. Eso fue en este periodo griego. Los judíos prosperaron durante toda la dinastía ptolomea. El helenismo y el judaísmo coexistían pacíficamente, y esto minó gravemente la fe judía, que terminó siendo influenciada por ellos. El énfasis en la belleza y la forma hizo que los judíos descuidaran sus ritos que tenían como atractivo estético. El culto se convirtió en algo meramente externo y ya no en una experiencia interna. Simplemente, hermano, y tristemente eso pasa hay veces hoy. Los cultos, hermanos, se vuelven solamente algo externo, un ritual externo, pero no tiene una experiencia. La gente hoy necesita tener una experiencia con el Espíritu Santo. Necesitamos volver otra vez a tener esa unción del Espíritu Santo y que en nuestros cultos la gente salga diciendo: tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me ministró. Porque muchas veces nuestros cultos se vuelven algo meramente externo, algo muy bonito externamente. Es muy bonito, tenemos muy bonitos grupos musicales, tenemos muy bonitos, están muy bien vestidos, tenemos todos los instrumentos, muy buen sonido, pero no hay esa unción del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la unción del Espíritu Santo. Después viene la era siria, la era seleucida, del año 198 al año 165. El periodo seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo, donde su fe y costumbre fueron avasallados. Cuando los sirios derrotaron a los egipcios en el año 198 a.C., Judea quedó anexada a Siria. Se enfrentaron los judíos helenizados con los conservadores por la sucesión del sumo sacerdote. Antíoco Epifanes, rey de Siria, en un arranque de ira, se propuso destruir toda característica distintiva de la fe judía. Ahí fue donde prohibió los sacrificios, canceló los días festivos, destruyó sus libros, lo forzó a comer cerdo y a sacrificar a los ídolos. Hizo un altar a Zeus en el lugar santísimo y le ofreció en sacrificio un cerdo, una marrana. Muchos judíos perdieron la vida en las persecuciones que siguieron. Este fue un tiempo tremendo y difícil que le tocó vivir al pueblo judío. Esto lo profetizó
Daniel en su libro profetizó este tiempo, hermanos. Este tiempo, Daniel ya lo vio prácticamente 400 años antes. Ya había profetizado Daniel esto. Después viene quinta, la era macabea, año 165 al año 63. Las atrocidades de Antíoco Epifanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y sus sus hijos. Judas Macabeo llegó a ser su líder. Por esto se llama periodo macabeo. Reconquistó Jerusalén y se encargó de purificar el templo. Matatías era un sacerdote que amaba a Dios. Y cuando Antíoco IV Epifanes trató de helenizar el pueblo judío y profanar el templo y todo esto, entonces este sacerdote con sus hijos se rebelaron y crearon un grupo que se convirtió en un grupo un grupo rebelde que no se dejó conquistar y que no querían dejar que su templo fuera afectado. Y entonces se creó una especie de conflicto interno entre judíos macabeos y la dinastía seleucida. Los judíos no habían sufrido más de lo que sufrieron aquí y nunca fueron más heroicos como lo fueron en este tiempo. Este periodo se conoce como el periodo macabeo, porque este hombre llamado Matatías tenía uno de sus hijos llamado Judas y le apellidaban o le decían Macabeo, que significa martillo. Por eso esta época se le llama la época macabea. La lucha continuó por varios intentos de Siria por derrotar a los macabeos. Y finalmente, bajo el liderazgo de Simón, los judíos recibieron su independencia y disfrutaron 70 años de independencia bajo la dinastía de Asmón, cuyos líder más notable fue Juan y Carno. El énfasis del sumo sacerdote adquirió matices políticos y ya no estaba en el linaje de Aarón, sino en el poder. Así se gestaba la facción de los saduceos. Aquí fue donde surgió un grupo llamado los saduceos, que lo único que ellos anhelaban era estar en el poder y en el sumo sacerdocio. Pero no venía ya por el linaje de Aarón, sino por un linaje de poder y político. Los judíos ortodoxos resistieron todos estos cambios. Ahora esta facción se hacía llamar piadosos, que más tarde vendrían a ser los fariseos. Estalló una guerra civil entre los distintos grupos para hacerse del poder de la Judea independiente. Unos buscaban la ayuda del rey Idumeo y en medio de la lucha civil judía apareció el poder de Roma, la conquistadora. En este tiempo, hermanos, aparentemente los judíos no tuvieron un líder. Habían dos facciones, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Recuerde que dijimos los saduceos eran más helenizados, tenían más la influencia helénica y estaban buscando era el poder, querían el hacerse al poder, ocupar puestos de poder. Y estaban los fariseos que aparentemente eran más piadosos. Guardaban la Torá, guardaban la ley estrictamente, guardaban las tradiciones judías, la tradición oral judía. Y esto eran entonces los fariseos. Ahora, para el tiempo de Jesús, fariseos y saduceos no la iban porque tenían ideas totalmente contrarias. Pero ambos grupos, tanto fariseos como saduceos, querían obtener el poder, querían llegar al poder y querían tener el gobierno de toda Judea. Pero para ese tiempo surgió un nuevo imperio que se llamó el Imperio Romano. Y Pompeyo, uno de los generales, conquistó Judea. Entonces viene la era romana, que va del año 63 al año 70 después de Cristo. Jerusalén fue conquistada por Pompeyo y fue puesta bajo los gobernadores responsables ante Roma. Antipater fue nombrado gobernador de Judea. Lo sucede su hijo Herodes, que más tarde se conocería como Herodes el Grande, quien se encargaría de reconstruir el templo y ordenó la matanza de los niños en la época de Jesús. Después de esto, Pilatos fue el sexto gobernador de Judea y de Samaria. Cuando estaba Jesús y cuando murió Jesús, y quien mandó a matar a Jesús fue Pilato, que era el gobernador de Judea y de Samaria en ese tiempo bajo el poder de Roma. Roma, bajo el emperador romano, le daba la autoridad a este hombre, Pilato, para que gobernara todo Judea y todo Samaria.
Ahora, en esa época, con la muerte de Jesús, el emperador romano que estaba en el poder se llamaba Tiberio César. Los herodianos surgieron durante la era romana. Era un partido político con el propósito de avanzar la causa del gobierno de Herodes. Se inclinaban hacia el helenismo y se oponían a los fariseos, y su énfasis constante en la separación. Estaban los celotes, era un partido político nacionalista que se oponía a los herodianos y trataba de lograr la independencia, así fuera por la fuerza de Roma. Y muchas veces hacían revueltas y mataban gente en los celotes. Los celotes estaban en contra del dominio romano y no creían como los fariseos en esperar sumisamente hasta que viniese el Mesías para derrotar a los romanos. Los judíos debían estar dispuestos a luchar por su independencia. Este grupo estaba de acuerdo con una liberación militar y humana en vez de esperar una intervención de parte divina. Por eso, hermanos, cuando uno analiza estos grupos religiosos y separatistas de la época de Jesús como los celotes, mire, fariseos, celotes, saduceos, ¿sí? Ahora, estos celotes como un grupo militar, ellos estaban buscando la independencia. Ellos estaban queriendo que ya no ser más subyugados por Roma ni pagarles impuesto a Roma. Ellos querían lograr la independencia, pero ¿cómo la querían lograr? Con una intervención militar. Y por eso muchos judíos de este tiempo copiaban esta idea. Por eso ellos estaban esperando un Mesías, pero que viniera con mano fuerte, militar, y que les dijera: vamos judíos a liberarnos del yugo romano. Pero cuando Jesús vino, no vino a eso. Vino antes a decir: si a ustedes le ponen una carga, una milla, caminen otra más. Si les pegan en una mejilla, pongan la otra. Amen a sus enemigos. Vino a traer paz y vino a liberarnos, pero de la esclavitud del pecado, mas no a traerles libertad a ellos de la esclavitud del gobierno romano. Por eso muchos judíos rechazaron a Jesús. Dijeron: ¿qué Mesías va a ser este? Esto no es ningún Mesías. Nosotros esperamos es un Mesías militar. Pero hermanos, cuando venga en su segunda venida, ahí sí vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro grupo se llamó los esenios. También fueron fruto de la era romana. Era un grupo religioso, no de carácter político. Pensaban que debían apartarse de la sociedad para Dios y para practicar un estilo de vida monástico y místico. Se contentaron con dejar al mundo fuera, ignorando sus problemas y dejando que muriese sin esperanza. Ellos simplemente eran un grupo separatista y ellos intentaban vivir una vida monástica, mística y esperando a un Mesías. Y estaban los escribas. Fueron personas que se dedicaron al estudio de la Torá. Y cuando los profetas habían cesado, haciéndose expertos en las escrituras, lo que les dio gran poder y preponderancia en la comunidad judía. Hicieron las veces de notarios y contadores. Otros se volvieron expertos en los asuntos religiosos, los que les valió el título de doctores de la ley, o rabí, lo que nosotros conocemos como rabí. Por eso Jesús también le decían rabí. Otro grupo de esta época eran los publicanos. Era el sistema de recaudador romano. Eran los que se encargaban de cobrar los impuestos para Roma y los derechos del paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. Tenían que pagarse a sí mismos, por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que tenían que pagar. El Estado autorizaba esta práctica y ninguna ley protegía al pueblo contra estos abusos. La gran mayoría de ellos cometían abusos contra el pueblo. Ahora, me llama la atención algo, hermano, y el Espíritu Santo aquí me lo trae a colación. Jesús, dentro de sus 12, tenía un publicano, que era Mateo. Tenía un celote, que era Simón. Usted se puede imaginar esta relación entre estos dos. Uno que están a favor de Roma y antes cobra impuestos para Roma. Y el otro está buscando separarse de la influencia romana y no pagarle impuestos a Roma. ¡Qué tremendo! Jesús tuvo un fariseo recalcitrante, que fue Judas Iscariote. O sea, Jesús tuvo de todos estos grupos, de todos estos tuvo Jesús. Porque Jesús fue a unir, a salvar lo que se había perdido.
La tradición de los ancianos o de los hombres era de tres tipos. Número 1, pretendidas leyes dadas por Moisés oralmente a los 70 ancianos, además de la ley escrita. Los fariseos las consideraban tan importante como la misma ley. 2, las decisiones de los jueces en el periodo intertestamentario que vinieron a aceptar procedentes de futuras decisiones. O sea, esto es lo que nosotros llamamos como la tradición oral. Entonces, esta tradición oral estaba ya muy arraigada en la época de Jesús. Y número 3, eran las interpretaciones de las escrituras dadas por grandes rabinos, que finalmente llegaron a ser consideradas con la misma relevancia que el Antiguo Testamento. El Señor Jesús atacó la tradición de los ancianos, al decir que por haberla seguido el pueblo había dejado, había quebrantado, había invalidado y había transgredido los mandamientos de Dios. Pablo también atacó a la tradición. Cuídese de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con lo que Cristo enseñó. Segunda de Colosenses capítulo 2 versículo 9. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. Marcos 7:8. Para esta época, hermanos, la ley oral, esta interpretación oral de estos rabinos era tan importante para el pueblo como la misma ley, hermano. Y Jesús hay veces atacó eso, hermanos, porque se habían vuelto ya muy escrupulosos y llenos de mucho misticismo. Y Jesús dijo, no se trata de imponerle cargas a la gente, sino antes de hacerles más liviana su carga. El resentimiento de abandono en este periodo hizo que el deseo de liberación extranjera produzca una proliferación de literatura apócrifa y apocalíptica que anhelaba el cambio de status quo. Estos libros eran fuertemente nacionalistas y no eran inspirados por Dios. Entre esos tenemos Tercera y Cuarto de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Baruch, el libro de Sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. También estaba la oración de Manasés, añadidos a los libros de Esther y Daniel, libros falsos como Enoc, Jubileos, los 12 profetas, la ascensión de Moisés, Apocalipsis de Baruch y muchos otros. Además de este periodo se escribieron los rollos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas del Qumrán, que contienen los libros de una comunidad esenia que nos certifica la fiabilidad en el Antiguo Testamento. La importancia del idioma griego fue fundamental para la propagación del Evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Durante el periodo intertestamentario, el hebreo cayó en desuso entre los judíos. El idioma hablado era el arameo y que habían aprendido en la cautividad persa. Jesús hablaba arameo. Tomando la mano de la niña dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Alejandro esparció por el mundo el griego común o el griego koiné, que fue el idioma universal del mundo hasta el año 330 después de Cristo. El koiné era un idioma muy flexible y expresivo. Sus posibilidades idiomáticas y gramaticales lo hicieron muy útil para escribir el Nuevo Testamento, pues expresaba toda la profundidad del mensaje divino en la forma más clara que jamás existió. Dios escogió este tiempo, que era el perfecto. Por eso Jesús vino en el momento perfecto. Y el Nuevo Testamento por eso se escribió en un idioma que era muy universal para ese tiempo, el griego común o el koiné. Hemos visto que el periodo intertestamentario fue un tiempo en que el Señor preparó la plataforma de lanzamiento para el mensaje del Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. En el ambiente del Antiguo Testamento era geográfica e ideológicamente reducido. El Nuevo Testamento presenta un ambiente cosmopolita y una visión amplia del mundo. Dios prepara el encuentro con Jesús. El periodo intertestamentario nos prueba de que nuestro Dios tiene el mundo en sus manos y lo está llevando a un desenlace glorioso. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a la venida del Mesías, Dios mismo hecho carne y semejante a nosotros. Isaías capítulo 9 versículo 6, Filipenses 2, 5, 1, 11.
vino y obró nuestra salvación. Las mismas profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan que Jesús regresará otra vez. Y con esto, hermanos, terminamos este periodo intertestamentario, hermanos. Y el mundo queda preparado para recibir el mensaje del Evangelio. El mundo ya está preparado para que venga el Mesías. Hay un solo idioma, que es el griego común, el koiné. Políticamente hay un solo imperio que gobierna todo, son los romanos. Culturalmente hay una influencia cultural griega. El mundo, de una manera u otra, hay una red de caminos que todos los caminos conducen para muchas partes, y eso va a hacer y facilitar que la expansión del Evangelio. Por otro lado, hay una paz, porque el Imperio Romano se ha encargado de traer seguridad democrática, paz para todo el imperio. Pero por otro lado, se ha librado de pillaje todo el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo ahora le pertenece a Roma y está libre de pillaje, libre de piratas y todo. Y por otro lado, hermanos, la gente habla un solo idioma, el griego. Entonces es mucho más fácil en cualquier parte del Imperio Romano llevarle el mensaje, porque se le puede hablar en un idioma que es universal, el griego. Todo esto hace que el mundo esté preparado para la venida del Mesías. Ahora, cuando llega Jesús, se encuentra facciones religiosas del judaísmo. Unos son fariseos, otros son saduceos. Los fariseos guardan la ley estrictamente y la tradición oral. Los saduceos son más influenciados por la cultura griega y anhelan el poder. Para esa época también hay un grupo separatista llamado los celotes, que están tratando de lograr la independencia de Roma y no pagarle impuestos a Roma. Todo esto hace, hermanos, que ya esté listo para recibir un nuevo mensaje al mundo y venga el Mesías. A partir de mañana empezaremos a estudiar este maravilloso Nuevo Testamento, este nuevo pacto, y empezaremos estudiando los 4 evangelios, y empezaremos por Mateo, el evangelio de Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos para Roma, que Jesús lo llama del banco de los tributos y le dice: sígueme. Y lo dejó todo y siguió al Mesías. Mañana empezaremos a estudiar este evangelio de Mateo, el evangelio del reino, el evangelio que va dirigido a los romanos, a los judíos, y que muestra a Jesús como el rey de los judíos. No te lo pierdas mañana. Mañana empezamos a estudiar el Nuevo Testamento y empezamos a estudiar el evangelio de Mateo. Dios me les continúe bendiciendo, hermanos, por este maravilloso tiempo que ustedes han sacado para entender y estudiar esta historia. Hemos aprendido un poco este periodo intertestamentario. Recuérdese, cerramos Malaquías con el imperio persa, después viene el imperio griego, después vienen los 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y viene la era Ptolomea, después viene la era siria, y después viene la era macabea o los macabeos, y terminamos con los romanos. Hermanos, mañana empezaremos a ver este Nuevo Testamento. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque en el momento indicado y en el tiempo indicado enviaste al Mesías, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por venir a este planeta Tierra y a dar tu vida y a morir por mis pecados y darme salvación y vida eterna. Dame sabiduría, Señor, para enseñar y explicar tu palabra. Y mañana iniciaremos explicando el Nuevo Testamento y empezaremos hablando de un maravilloso evangelio como es Mateo. Gracias, Señor Jesús, por este día hermoso y maravilloso. En el nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. Saludamos a Carolina Tobar, Humberto Flores, Amelia Montenegro Rosso. Dice: hasta el día de hoy Dios está esperando adoradores en espíritu y en verdad. Saludamos a Elsie Amparo Joven, saludamos a Sandrito Mora, saludamos a mi hermana Rosa Elena Bolaño, saludamos el pastor Felipe Maca, a Diana Cubillos desde allá, desde la vereda de Villa Carmelo. Saludamos a mi prima Cenelia Rojas.
Saludamos a mi prima Estela, a mi tía Estela Quintero. Saludamos a la hermana Marisela Díaz. Dice, Dios le bendiga ricamente, Pastor Alberto y los hermanos de la fe. Saludamos también a mi hermana María Eugenia Gómez Oquendo. Dice, bendiciones para todo el grupo. Gracias, iniciamos este periodo. María Eugenia Gómez desde la hermosa ciudad del Distrito Federal, allá en México. Saludamos también a Dianita Solís, a Weimar Mendoza Núñez desde Mocoa, Putumayo. Dice, querido pastor, Dios lo bendiga y Dios nos bendiga a todos los hermanos. Qué canción tan espectacular. Amén, gloria a Dios. A todos los hermanos que nos sintonizaron y nos vieron hoy y estuvieron pendientes, muchas, pero muchas bendiciones. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Saludamos a Ulises Delgado, mi canal de YouTube, Ulises Salmista, youtuber los apoya. Amén, gloria a Dios. Ahí estamos, hermanos, apoyándonos los unos a los otros y extendiendo este mensaje del Evangelio. Recuérdese que esta prédica también queda grabada en mi canal de YouTube. Usted se puede suscribir a él, darle campanita, darle like y compartirlo con otros. Bendiciones y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Feliz almuerzo y feliz fin de semana. Mañana sábado iniciamos con Mateo. Empezamos un estudio panorámico, pero del Nuevo Testamento. Y vamos a ver el libro de Mateo. No te lo pierdas. Mañana va a estar espectacular. Bendiciones del Dios Altísimo.